Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una alegría y un gusto maravilloso estar con ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la humildad y lo malo que es el ego. En nuestro mundo se nos presentan muchos obstáculos para lograr nuestras metas. Sin embargo, hay un poderoso enemigo interior que es en realidad la causa que nos impide avanzar en muchos sentidos. Y es el ego, el yo falso. Al inicio de nuestras carreras, el ego nos impide aprender y desarrollar talentos. Si logramos el éxito, nos ciega, al punto que negamos nuestros propios errores. Y ante el fracaso, el ego utiliza el mecanismo de negación, de evasión, niega toda responsabilidad, echa culpas, hace muy difícil la recuperación. El ego en cualquier etapa es la verdadera traba para nuestro crecimiento personal, sobre todo espiritual y hasta profesional. Es necesario entender que el ego, ¿qué es el ego? ¿Y cómo dominarlo? Para que no siga controlando nuestras vidas. El ego lo obtuvimos a partir del pecado original. El ego es la manera, si vamos a hablar a nivel espiritual, en que el diablo nos controla o que utiliza para que nos destruyamos y destruyamos nuestra vida y a los que nos rodean. Y curiosamente, el ego es algo que podemos eliminar, es algo que podemos manejar, dirigir, porque el ego nos llena de miedos, de venganza, de ira, de obsesiones, de orgullo, de lujuria, de envidia. El ego pasa por 3 fases: ambición, éxito y fracaso. Y para lograr dominarlo, tenemos que llegar a ser humildes en las aspiraciones, benévolos en el éxito y resilientes en el fracaso. El ego es una autoproyección basada en identificaciones como un nombre, una edad, un sexo, una religión, una nacionalidad, un rol familiar, un pasado, un cuerpo, unas creencias, unos logros y fracasos. Todos tenemos ego. Y aunque cada uno se disfrace con nuestros miedos y represiones particulares, para todos sigue siendo esa voz interna, negativa, que nos atormenta, nos recuerda lo incompetente o desgraciado que somos. Las personas dominadas por el ego son las que se han creído esa historia que el ego les cuenta y ven la realidad condicionada por su voz interna, que les dice qué, cuándo o cómo deben ser las cosas. Por eso también al ego se le conoce como el yo construido o el yo inventado. Al final es el yo falso. Es una creación mental, una falsa identidad que no es real. Y lo importante es aprender a detectar ese ego, esa falsa realidad que está activa en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a identificar el ego? Muy fácil. Eso nos ocurre o nos pasa cuando nos suceden cosas como querer tener razón a toda costa, cuando nos dejamos dominar por las emociones, cuando somos incapaces de perdonar, somos muy juzgones, criticones, tenemos ganas de discutir, agredir, explotar de la nada. No andamos viendo quién nos las lleva, sino quién nos las pague. Nos relacionamos a la ofensiva y a la defensiva. Y uno de los juegos preferidos del ego es intentar cambiar a los demás sin esforzarse por cambiar uno mismo. Las personas ególatras hacen pasar a los demás por los guiones que han creado para ellos, como mini dioses, como si fueran, como si ellos supieran lo que es mejor para cada quien. Alejandro Jodorowsky diría: el ego es como tu perro. El perro tiene que seguir al amo y no el amo al perro. Por eso hay que hacer que el perro te siga. No hay que matarlo, hay que domarlo. Bueno, voy a poner un ejemplo de cómo se manifiesta el ego. Vamos a suponer que Juanita
ha experimentado sufrimiento por culpa de la infidelidad de sus exnovios. Su mente solo ha almacenado información de desamor, de infidelidad, de fracaso en el campo sentimental. Su voz mental únicamente le recuerda esas creencias que le dicen: todos los hombres son infieles, los hombres hacen daño, los noviazgos generan sufrimiento, etcétera, etcétera. Como consecuencia, siempre se activa en ella una forma de conducta de miedo cada vez que va a tener una relación. Es el mismo miedo que siente un animal cuando ve el periódico con que le pegan cada vez que se orina en el tapete. Si, por ejemplo, Juanita tuviera un nuevo novio que realmente fuera bueno, fiel, su mente jamás lo entendería, porque dentro de ella el ego seguiría diciéndole cada vez que se demora el pobre muchacho: si se demora para recogerme es porque está con la amante, si no me contesta el celular es porque está con otra mujer, etcétera, etcétera. De la misma manera reacciona, por ejemplo, si una persona le pegara con un periódico a su perro para enseñarlo a orinar en cierto sitio y después decidiera usar el periódico para premiarlo en vez de castigarlo, el perro no lo va a poder hacer. Ya asoció periódico con castigo y para él siempre va a significar castigo. No importa cuánto se le demuestre que ahora el periódico significa premio y no castigo. Para él siempre va a ser el periódico una señal de peligro y probablemente para el resto de su vida. Y con el ejemplo que estoy dando, el ego de Juanita se va a comportar de acuerdo a las creencias que lo forman. Sin embargo, estas se pueden desmentir. ¿Cómo? Dejando que el yo espiritual, que el alma, tome el control a través de la observación y la reflexión y pueda dominar la mente. Y por ende, el yo espiritual tiene la habilidad de apagar todos estos pensamientos negativos cuando no los necesite, y de esa manera puede vivir el presente, ¿sí? Esto sucederá cuando Juanita se una a Dios, cuando se deje guiar por el Espíritu Santo y no por sus falsas creencias. Como vemos, el ego es cegador, arrogante, peyorativo, insaciable, inconformista por naturaleza, y muchas veces hasta un nivel de paranoia y obsesividad muy dañinas. El ego es el yo falso. Voy a mencionar a continuación una serie de síntesis que nos permitan de manera sencilla identificar qué tipo de ego predominante puedo tener. Y casi siempre no se tiene sola una forma de ego, sino una combinación. Primero, el ego sabelotodo. Es aquel ego que siempre cree tener la razón. Le gusta dar consejos sobre todo, siempre contesta aunque no sepa nada, cree tener respuesta para todo, no se puede quedar callado. Segundo, el ego insaciable. Es el ego centro de la mesa. No le gusta pasar desapercibido. Hace cualquier cosa para llamar la atención. Siempre quiere ser el protagonista. Tercero, el ego interruptor. Su necesidad de autorreferencia es tan fuerte que interrumpe constantemente y permanentemente. Nunca deja que los otros terminen de hablar. Si alguien está contando cualquier historia, se mete y empieza a contarla de él. Cuarto, el ego envidioso. Es el que no soporta los triunfos y éxitos de otros y degrada a los que cree que son mejores que él. Quinto, el ego prestigioso. Es el ego que busca aplausos, reconocimientos, aprobación social, admiración en todo lo que hace. Siempre quiere ser el mejor y frecuentemente les dice a los demás: te lo advertí, yo ya lo sabía, te lo dije, pero tú nunca me escuchas. Es como el que quiere ser el ombligo del universo. Sexto, el ego jinete. Se monta en lo que dicen otros, se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio. Saca partido de lo que otros dicen o de lo que otros cuentan para estructurar sus propias intervenciones. Es copión y usurpador. Séptimo, el ego sordo.
Nunca escucha. Le gusta hablar solo a él. Habitualmente finge que escucha y siente que lo que él dice es lo único importante y subestima mucho a los demás. 8. El ego manipulador. Es aquel ego astuto que siempre se las arregla, ya sea tergiversando, acomodando, engañando, mintiendo, justificando, para que las cosas resulten siempre a su favor. El ego orgulloso es el que cree que está en posesión de una verdad absoluta y no admite otros puntos de vista. Es el ego competitivo, discutidor, no le gusta perder, y si va perdiendo o si llega a perder, suele llegar a ser agresivo, violento y llega a explotar. El ego silencioso es aquel ego que calladamente tiene un discurso paralelo. Es criticón, hipócrita, enjuiciador. No sé si alguna de estas egos están o han estado en tu vida. La manifestación desde el ego de una persona se traduce en acciones, actitudes, comportamientos, en pensamientos, percepciones, recuerdos, ideas y sentimientos. En el mundo actual nos referimos al ego cuando una persona manifiesta una mezcla de exceso de mirada puesta en sí misma, de pérdida del reconocimiento y noción del otro, de soberbia, de actitudes deterministas que perjudican las relaciones y convierten a la convivencia en cualquier ámbito, prácticamente en una misión imposible. Y esto obedece a que la persona tiene dificultad para conectarse con los demás, partiendo de la base de que él siempre tiene la razón y que todos los demás están equivocados, o que él mismo ostenta una posesión por encima del resto. De allí el nivel de conflictividad que genera el ego para que este tipo de personas puedan colaborar e integrarse a una familia, un grupo, una comunidad. En 1 Corintios 12:13 dice: hemos sido bautizados en el único espíritu para formar un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, todo hemos bebido del único espíritu. Palabra de Dios. Acabamos de pasar este domingo el día de la Santísima Trinidad. Yo cuando estaba chica me explicaba a la Santísima Trinidad como un árbol con 3 ramas, que no pueden ser 3 ramas y una rama, sino 3 ramas que forman un árbol. Pero ahora me lo explico de otra manera. Vámonos a esta cita de Corintios. Formamos un solo cuerpo. ¿Cuáles son las partes del cuerpo sin las cuales no podríamos vivir? Lógico, sin cabeza o cerebro, sin cuerpo, sin corazón, perdón. ¿Y qué otra cosa? Ahora, este año pasado, mi hija se estaba muriendo en una operación y perdió sangre pero de verdad muchísima sangre. Tuvieron que hacerle creo que 8 o 9 transfusiones. Entendí que la cabeza es Dios Padre, el corazón es Jesús y la sangre es el Espíritu Santo, que integra todas las partes de nuestro cuerpo y que hace que lleguen las señales a cada parte del cuerpo. Y muchos, a veces no sé qué te ha sucedido en tu vida cuando tienes falta de circulación. La falta de circulación entume las extremidades, no te permite avanzar, no te permite sentir tu cuerpo, no permite que se reciban las órdenes del cuerpo, de la cabeza. Y para mí, para mantener bien la circulación, en el cuerpo nos dicen, mira, que toma ajo, que toma no sé qué. Pero hablando espiritualmente, el Espíritu Santo, para mantener buena circulación, necesita de palabra de Dios, oración y sacramentos. Y ahí es cuando vamos a lograr vencer al ego que nos entume. El ego nos hace que la circulación sea afectada y necesitamos, para abrirnos al yo espiritual, para dejar que el Espíritu Santo que nos guíe y haga que las partes de que nos llegue el amor del Padre, que nos llegue la salvación de Cristo, que es el corazón que bombea la sangre. Necesitamos, de verdad,
abrirnos al yo espiritual. El ego es la suma de las creencias almacenadas en la mente y el yo espiritual es la conciencia que nos permite vivir unidos a Dios. La mente es una computadora y el alma o el yo espiritual es quien tiene la opción de controlarla. El ego nace para permitirnos sobrevivir, y a la larga nos va a llevar al sufrimiento inútil. En cambio, el yo espiritual, el alma, funciona a partir de nuestra unión con Dios, quien a través del Espíritu Santo nos va dando las gracias necesarias para vivir, ser felices, tener paz, etc. ¿Cómo nace el ego? A partir del pecado original. ¿El ego qué es? Espiritualmente hablando, es desconexión y tiene su origen a partir del primer pecado original. Tiene su origen a partir de la primera sensación de miedo que provoca la desconexión con Dios. Y tal sensación genera en el ser su primer pensamiento en solitario, yo. Ese yo fruto de una profunda sensación de soledad. Es un pensamiento de separación, porque ha olvidado su origen divino. Y esta es la principal condición para iniciar este juego llamado vida. Y se encuentra perdido en un mundo nuevo. El cambio es realmente duro para el ser humano. Si bien los primeros 9 meses transcurre en un ámbito sumamente placentero en el seno de su madre, esto también implica un gran cambio. Luego, todo lo que sigue lo es aún más, porque se empiezan a sumar las creencias y los miedos heredados por el clan familiar, y también todo lo colectivo, según la época, la región, el país. Por eso es tan importante trabajar en uno mismo para trascender el ego, para volver a la esencia y crecer, a esa esencia de nuestro ser hijo de Dios, a esa esencia de nuestro bautismo, donde recibimos el yo espiritual. El ego es la idea que cada persona tiene de sí misma, y esta idea no es solo su cuerpo y la personalidad, son muchas cosas más. Si crees que una persona con determinadas características eres tú, vas a ser esa persona. Si crees que no vales, que eres basurita, que estás lleno de limitaciones, tu ego te va a hacer creer eso y vas a batallar siempre con tu autoestima baja. Si crees que eres parte de la naturaleza, vas a ser parte de la naturaleza. El ego te hace vivir muchas mentiras. Por eso el yo espiritual te lleva a la verdad. Tú eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Y cuando logres aceptar esa verdad, vas a lograr liberarte de tu ego. Porque el ego es aquello que tú crees que eres, sea lo que sea. Es la idea que tienes de ti mismo. Y esa idea, tener una idea de uno mismo no es negativo por definición, pero solamente tienes parte de la verdad. Tienes que abrirte a la verdad total. Eres hijo de Dios, heredero del reino. Negativo es que te quedes con una idea limitada de ti. Si yo creo que soy una persona concreta, independiente de los demás, es muy fácil que en algún momento crea que tenga que luchar contra otra persona para defender mis intereses. Pero si yo creo que soy parte inseparable de Dios, si yo creo que soy parte del mismo cuerpo y que mi papel es colaborar para que todo fluya con amor, entonces desaparece el ego y deja de ser un problema. El problema del ego es creer que somos personas aisladas, independientes de nuestro entorno. Por eso, para vencer nuestro ego, tenemos que abrirnos a nuestro yo espiritual, darnos cuenta que somos hijos de Dios. Eso significa darnos cuenta de que somos algo mucho mayor que nuestro cuerpo y nuestra personalidad. Tomar conciencia de que estoy unido a Dios y en Dios a todo lo que existe. Y que en realidad cuando yo digo la palabra yo me estoy refiriendo a la grandeza de Dios, Trino, Uno. Nos estamos refiriendo a nosotros. Y este es un proceso mucho más hermoso. Y es el mejor camino para trascender los límites de nuestra vida actual. ¿Cómo voy a trascender los límites de mi ego actual? Pues muy fácil. Un ejemplo sería el siguiente. Si tú le preguntas a alguien, ¿tú quién eres? Lo más probable es que te respondas, soy Juan Pérez, yo soy tal persona. Ese es tu ego.
Esa es tu idea de ti mismo. Ahora imagínate que le haces esta pregunta a uno de los grandes maestros espirituales. Lo miras a los ojos y le preguntas tú quién eres. Yo siento que te va a responder con mucha probabilidad: yo soy parte de todo lo que existe. Soy parte de las montañas, los ríos, el aire, el sol. Si partimos de que ego es la creencia de que cada persona tiene de lo que es, entonces, ¿sabes lo que esto significa? Pues que también estos grandes maestros tienen ego, ya que los grandes maestros también tienen su mente en una idea sobre lo que ellos son. A ver, el yo espiritual es el que nos debe llevar a sentirnos unidos a Dios. En Juan 17, 21 al 22, que es una de las últimas oraciones que hizo Jesús en vida, decía: Padre, que todos sean uno como tú, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Palabra de Dios. No se trata de eliminar cualquier idea que hay en tu cabeza sobre lo que eres, sino unirlas al ser por excelencia que es Dios. Y entonces te vas a dar cuenta que es fácil vencer al ego. Y eso te va a llevar no solo a creer en Dios, sino a creer en ti mismo, a creer en los demás y a ver cómo Dios cree en ti. Una persona me preguntaba: ¿se puede trabajar en dominar el ego? Claro que sí. El arma principal para dominar el ego es abrirnos al yo espiritual. Y para eso necesitamos un arma maravillosa, algo que con eso queda vencido el ego totalmente. Se llama humildad. Humildad viene de humus, la parte fértil de la tierra. La humildad nos lleva a aprender, a saber, a unirnos a Dios, a escucharlo, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Nos enseña a amar, a obedecer. Por eso vamos a saber que hemos alcanzado la humildad cuando nuestro yo espiritual nos convierte en personas profundas, auténticamente espirituales, en seres sencillos, muchas veces silenciosos, gentiles, que nos gusta compartir y transmitir nuestras experiencias. Y ya sea, si toda persona en el mundo meditara y entendiera todos los beneficios que se obtienen al practicar la humildad, el mundo entero sería un lugar más feliz. No existirían las guerras, ni por poder ni por dinero. Tampoco habría pobreza ni hambre. Es decir, sería Dios quien realmente reinaría en la tierra, pues la humildad, al igual que el amor, es un regalo de nuestro Padre Celestial. Y son tantos los beneficios de la humildad que me es imposible nombrarlos todos. Voy a nombrar algunos, para mí los más importantes. Cuando tú empiezas a practicar la humildad, se te va a facilitar perdonar con rapidez. Vas a poder soltar el pasado fácilmente y vas a disfrutar los beneficios de perdonar y de vivir en el presente. El humilde se esfuerza por escuchar, por aceptar a los otros. Y como lo que siembra se cosecha multiplicado, siempre va a recibir más y más aceptación en el corazón de los demás. La persona humilde reconoce no solo sus capacidades y habilidades, sino también sus limitaciones. Y lo que es mejor, reconoce las capacidades y limitaciones de los demás. Recordemos que ser humilde es dejarnos hacer por Dios. Por lo tanto, la humildad nos libera de la envidia, nos lleva a sabernos imperfectos, nos lleva a saber que por ser adultos no somos producto terminado, y entonces nos abre a la disposición de aprender de Dios, de los demás, de sus experiencias. El humilde se valora correctamente a sí mismo y a los demás, y la humildad te lleva a eliminar el miedo, te lleva a eliminar la autoestima baja, te lleva a admitir las equivocaciones, y siempre el humilde se arriesga a empezar de nuevo y a superarse. La humildad produce paz, serenidad.
logrando que las personas vivan más felices. La humildad facilita controlar el mal humor, las actitudes inadecuadas. Y lógico, eso permite mejorar las relaciones con los seres queridos y con los demás. La humildad nos lleva a ser mejores papás, mejores parejas. Nos ayuda a transmitir y enseñarle a nuestros hijos la capacidad de reconocer sus habilidades, sus limitaciones. Les enseña que pueden ser felices sin ser perfectos conforme el mundo lo exige. Y que Dios no nos exige la perfección de no tener errores, sino la perfección en el amor. Y que hay que pedir disculpas cuando nos equivocamos. Es decir, hay que enseñar humildad a los hijos. Y al enseñarle la humildad a los hijos, vamos a criar hijos más sanos emocionalmente, mental, físicamente. La humildad produce discernimiento para detectar el momento oportuno de comenzar o de tener un proyecto. ¿Por qué? Porque siempre dependemos de nuestro Padre Dios, siempre nos abrimos a la oración y siempre le decimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo ceder, cuándo retener. O sea, la humildad produce esa sabiduría, la cual es muy necesaria para triunfar en la vida. La humildad busca la excelencia, obtiene resultados excelentes, sabe aprender de los fracasos. O sea, podemos concluir que la humildad, aparte de ser la madre de las virtudes, es un estilo de vida, es una conducta que nos permite vivir mejor la vida. Pues las personas que carecen de humildad no pueden crecer, porque la ausencia de humildad no les permite dejarse guiar por el Espíritu Santo. Recuerda, nos decía el Señor, no te dejes guiar por la carne te guía hacia abajo. El Espíritu Santo te guía hacia arriba. No sé si tú estás por decir algo en Los Ángeles, California, pues si quieres ir a Nueva York te tienes que dejar por alguien que te guíe a Nueva York, pero no vas a querer ir a Nueva York por alguien que viene a México. Si tú vas realmente si te quieres de veras llegar al cielo, a la felicidad, a la paz, a la eternidad, déjate guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a ayudar a avanzar, te va a sacar del estancamiento, porque el ego evita el progreso, te mantiene de verdad viendo hacia el suelo, hacia lo negativo, y la humildad te ayuda a abrirte a un próspero futuro. Y el ego opaca la belleza más grande. Un ser humano sin humildad es como un cuerpo sin emociones, sin alma. Lo más hermoso de la humildad es que nos permite vivir unidos al amor de Dios y nos permite reconocer que sin Él no somos nada ni nadie. Sin amor, sin fe, es imposible ser humildes. Si no tenemos fe, no podemos producir humildad. Si no tenemos amor, tampoco podemos tener humildad. Por lo tanto, como Dios es amor, el resultado es que sin Dios es imposible ser humildes. Y si no hay humildad, no hay vida. Es decir, no vives, simplemente sobrevives. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él va a dar mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer, palabra de Dios. Por eso es importante conocer y entender los beneficios que tenemos cuando practicamos la humildad. Para empezar realmente a tomar la decisión de vivirla. Porque al hacerlo, al tomar la decisión de ser humilde, vas a estar asegurándote un mejor futuro. No solo para ti, para tus seres amados, pues la vida será más llevadera, vivirás más feliz y tendrás a Dios como centro de tu vida. En Mateo 11:29 dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados,
yo los aliviaré. Tomen mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Palabra de Dios. Esta cita siempre ha sido un poquito controversial para algunas personas, porque Dios dice que vayamos a Él cuando traemos una problemática grande, cuando estemos sobrecargados, pero no nos dice que nos va a arreglar el problema. Él dice, yo los aliviaré. O sea, un doctor, cuando tú estás muy enfermo, vas y el doctor te va a aliviar siempre y cuando tú te tomes el medicamento y sigas las instrucciones. Por eso Jesús dice, yo los aliviaré. Yo no voy a hacer así como que, ¡pum!, mágicamente desaparezcan tus problemas. No. Hay dos partes. Una parte le toca a Dios y otra a ti. Él vino a sanar enfermos como doctor. Y para eso necesita que el enfermo aprenda a ser manso y humilde. Primera condición. La palabra manso viene de mansueco, del que se deja poner la mano. Los animales mansos son aquellos que se dejan guiar por sus amos. Yo cuando estaba chica mamá me regaló un caballo, era un caballo un poquito brioso, de tal manera que si alguien que no fuera yo lo montaba, lo tumbaban. Entonces cuando yo llegaba al rancho y le gritaba por su nombre al caballo, el caballo venía como si fuera perrito y se dejaba montar a pelo por mí. O sea, era manso, pero no con todos, solo con su amo. Esto es importante. El Señor dice, sean mansos, no mensos. Menso es el que deja que todo mundo le diga, ay, sí, si eres católico, bésame los pies. Ay, sí. A ver. Yo nada más voy a obedecer a Dios. Voy a escuchar la voz de Dios porque soy manso y humilde de corazón. No solamente voy a escuchar, voy a obedecer. Yo aprendí al caminar con Cristo que no solo tenía que aprender a amar, a creer, a esperar en Dios. La obediencia se aprende y se aprende en la medida que vas creciendo en humildad, en la medida en que vas renunciando a tus planes, a lo que tú sientes, piensas y crees, y entiendes que el plan que Dios tiene para ti es muchísimo mejor, y dejas que Dios dirija tu vida. Por eso dice, si tú eres manso y humilde, vas a hallar descanso para tu alma. Y bien curioso, porque dice, entrégame tu carga, vengan a mí los cansados y agobiados, yo los voy a aliviar, y tomen mi yugo. Todos sabemos, yo creo que la mayoría que hemos tenido abuelos o películas de vaqueros donde hemos visto que es un yugo. Un yugo es una cosa de madera que tiene unos arcos que une a los bueyes cuando se usaba en aquel entonces para poder para poder arar la tierra, hacer que los bueyes hicieran el surco. Los bueyes, si no están dentro del yugo, cada quien se va por su lado y entonces hacen un desbarajuste y en vez de servir para arar la tierra, hacen lo contrario. Tienen que ponerles el yugo para que aprendan a trabajar unidos. Y es curioso, los seres humanos necesitamos aprender a tener relaciones de colaboración, aprender a caminar juntos como un solo Dios, con un solo cuerpo, con un solo espíritu. Por eso podemos educar nuestro modo de ser uniéndonos al ser por excelencia que es Dios. Y eso nos va a llevar no solo a mejorar nuestras relaciones personales con los demás, sino también nos va a llevar a sentirnos mejor con nosotros mismos y nos va a llevar a descubrir nuestra calidad de vida. Nos va a llevar a tener una mejor calidad de vida. Y vamos a ver cómo con la humildad, con la sencillez, nuestra naturaleza humana se va perfeccionando. Por el contrario, el ego, el orgullo, la vanidad y la soberbia
producen enredos, nudos en las relaciones sociales, nos llevan a vivir una vida muy problemática. Si quieres empezar a poner en práctica el arte de simplificar la vida, empieza desde hoy a abrirte a tu yo espiritual, ¿sí? Algo que nos va a enseñar a ser más humildes y sencillos es, primero, únete a Dios. Recuerda que eres hijo de Dios, que eres parte del cuerpo de Cristo. Segundo, la valía de una persona no se mide por su profesión. Es decir, la profesión no determina que un trabajo sea más importante que otra. Una persona humilde y sencilla es aquella que no trata a los demás a partir de estereotipos generados en torno a la imagen de determinado trabajo. Socialmente existen empleos que parecen otorgar un mayor estatus social a quien desempeña esas profesiones. Sin embargo, conviene evitar estas interpretaciones reduccionistas de la realidad y del talento. Tan importante es el doctor, el director, como el intendente. Todos los trabajos son importantes y todas las personas tienen un don propio. Todas las partes del cuerpo son necesarias, son importantes. No hay ninguna que tú digas no. Contaban un chiste, un compañero que decía que todas las partes del cuerpo empezaron a presumir lo importante que eran por la función que hacían. Los ojos, el oído, bla, bla, bla. Para no hacer largo el cuento, llegó un momento en que el ano empezó a decir, híjole, pues yo soy el peor de todos los órganos del cuerpo. Soy oscuro, apestoso, chiquito, porque ahí se va todo lo demás. Y un día dejó de funcionar el ano. Y pues todo empezó el cuerpo a inflamarse, a ponerse muy mal, tenía problemas de peritonitis. El cuerpo estuvo a punto de morir. Hasta que le dijeron, ¿qué pasa? Y es que no estaba funcionando el ano. Y el ano se enteró que aunque él se sentía chiquito, feo, oscurito y apestoso, era muy importante. Todas las cosas, todas las personas son importantes y hasta que tú no te sientas parte de ese cuerpo vas a valorar y vas a ser humilde para hacer tu parte y hacerla bien. Vamos pidiéndole a Dios que nos permita liberarnos de este ego que nos destruye a nosotros y destruye a los demás, y que nos permita ya no dejarnos guiar por el mundo, por el ego, sino por el yo espiritual. Vamos quitando las manos del suelo y levantándolas al cielo. Haz la prueba y te vas a dar cuenta que vas a descubrir un mundo maravilloso, que no porque no lo ves no existe, existe, y de una manera fantástica, porque te va a llenar, al unirte al amor de Dios, te vas a llenar de amor, te vas a llenar de paz, y vas a ver tu vida y la de los demás de una manera muy diferente, y vas a poder llegar a ser feliz, a vivir en paz y en armonía con todos. Que Dios les bendiga, muchas gracias por escucharme. Estaré en contacto, primero Dios, el próximo miércoles. Buenas tardes. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.